Bueno, pues disculpad, pero son cosas del directo. Ya sabéis que estas cosas pues, suelen pasar muchas veces. Pero nada, bueno, vamos a intentar retomar la presentación. Y bueno, iré jugando yo aquí un poquito con la cámara y la presentación, que para eso también estamos. Pues nada, habíamos acabado con la cadena de custodia. Y bueno, vamos a los aparatitos que ya habéis estado esperando mucho tiempo. Yo pienso que ya es lo que os interesa ver. Y bueno, en primer lugar, os voy a mostrar el primero que estáis viendo. Este es un bloqueador de escritura. Espera, lo muestro por aquí también. A ver si me deja. Sí. ¿Vale? Este es un bloqueador de escritura. Los peritos informáticos utilizamos bloqueadores de escritura para no contaminar la prueba, ¿vale? Este bloqueador de escritura, por ejemplo, lo utilizamos para el tema de los drones. ¿Por qué? Porque esto lee tarjetas micro SD o SD y te la bloquea contra escritura. No puedes escribir sobre ellas, ¿vale? Este es un bloqueador para tarjetas micro SD. Luego tenemos el otro, os lo veamos en la presentación primero, aquí. Este sería un bloqueador de escritura de los más básicos, ¿vale? Para discos IDE, para discos SATA, ¿vale? Y bueno, lo que tiene es un candadito, tú poniendo el candadito pues cerrado, pues consigues que no puedas acceder al disco que conectes. Tú imagínate que esto nos llaman del juzgado, David, vente para el juzgado, necesitamos que accedas a un disco, a ver si tiene unas imágenes comprometidas, etcétera. Pues vale, yo voy al juzgado y delante del secretario judicial conecto este dispositivo en modo solo lectura, conecto el disco y compruebo pues si están las imágenes o no están, y ya que ellos decían que son comprometidas, no comprometidas, yo lo que tengo que hacer es no contaminar la evidencia. Y bueno, os voy a mostrar otros, que estos son sí son más avanzados, estos bloqueadores de escritura. Estos, por ejemplo, te dicen el número de serie del disco, el firmware que tiene instalado, si tiene sectores defectuosos, te da mucha más información. También tenéis bloqueadores de escritura por software. Lo podéis hacer con Windows mediante el Regedit. Podéis ordenar que no se haga, que no se pueda escribir sobre el disco mediante el Regedit. Tenéis programas gratuitos también. Pero a mí, por ejemplo, me gusta mucho ESET. El antivirus ESET para mí es el antivirus favorito, y una de las opciones que tienes es que cualquier dispositivo de almacenamiento USB que conectes lo bloquee automáticamente contra escritura, y esa opción yo la llevo activada. Es una opción muy muy útil, sobre todo cuando está delante de un abogado que es bastante puñetero, o un notario que lo quiere ver de forma muy muy gráfica. Pues está muy bien tener esta opción. Os voy a mostrar el mensajito que sale en pantalla cuando te pones en modo solo lectura. Ahora ya, para acabar de rematar, ahora vienen los aplausos. Estamos en Barajas y aquí aplauden un montón. O sea, no os asustéis, a partir de ahora escucháis un montón de ruidos, un montón de aplausos, gente gritando. Es normal. Barajas es así, a las 8 de la tarde. Entonces, os voy a mostrar el mensaje que da el antivirus. Pues como veis, este es el mensaje que muestra en pantalla cuando conecto un pendrive o un dispositivo de almacenamiento externo. El antivirus lo detecta y me lo bloquea. Ya no puedo escribir sobre él. Y bueno, tipo de discos más habituales que nos podemos encontrar, pues tenemos el SATA de 3,5, que esto lo tenemos en los discos, en los equipos fijos. Es un disco mecánico. Luego tenemos los discos SAS, estos nos encontramos en los servidores. Si tenéis algún caso de ransomware o etcétera, este es el disco que os van a traer y que vais a ver. Tenemos discos SATA de 2,5, ¿vale? Son discos mecánicos también que nos solemos encontrar en los portátiles.
discos SSD, que son de los más rápidos. Ojalá las clonaciones y todo nos tocaran con estos discos, porque son de los más rápidos, y los M.2, que los vais a encontrar en equipos portátiles, equipos de alta gama. Bueno, voy a mostrar un poquito. Esto sería un disco por dentro, un disco mecánico, ¿vale? Su mecanismo. Un disco SSD, ¿vale? Y estos son los M2, ¿vale? Los M2 ya existen adaptadores y todo para ponerlo en las clonadoras o en los equipos, ¿no? Se convierte en conexión SATA y bueno, ya existen un montón de adaptadores en el mercado para poder utilizarlos, clonarlos, etcétera. Y bueno, método de obtención por software, pues la conocida herramienta WiMager, que viene incluida en la suite Forense Cain. Pues nada, esta herramienta nos va a permitir pues clonar desde USBs, ¿vale? Adquirir una imagen física forense de un pendrive, de un disco duro, nos permite hacerlo con esta herramienta, y también pues calcular el hash. También tenemos el FTK Imager, que es muy conocido. Este software forense está muy bien. Este software nos permite crear una imagen, calcular el hash, luego montar esa imagen en modo solo lectura, examinarla, recuperar datos, etcétera. Y otra herramienta que también me gusta mucho a mí, que es menos conocida, de Magnet Forensic, es el Magnet Adquire. Es una herramienta que actualizan muy a menudo, está en español, es muy gráfica y es de botón gordo, ¿no? O sea, es siguiente, te permite adquirir pues datos de una micro SD, de un pendrive, de cualquier dispositivo, y luego ya veremos con qué lo analizamos. Pero la adquisición está muy bien y muy rápida con esta herramienta. Para acceder a esta herramienta, aunque es gratuita, no lo podéis hacer a ella directamente así como así. Tenéis que enviar un correo a Magnet Forensic y ellos os enviarán un enlace de descarga. Luego, para calcular el hash, tenemos el kit hash, ¿vale? Que esto es en versión gráfica en Windows, con lo que puedes calcular pues el hash de un disco, de un archivo. Y luego, si estáis empezando a trastear con esto o queréis sacar el hash solo de un archivo, yo os recomiendo pues esta herramienta de Nearsoft, que se llama HashMyFile. Nearsoft tiene un montón de herramientas, muchas de ellas forenses, gratuitas, y nada, para empezar a toquetear y a practicar con ellas, pues está muy bien. Y bueno, ya viene el momento de la demo de las clonaciones. Os voy a mostrar una serie de clonadoras, ¿vale? En primer lugar, vamos a ir empezando por la más básica, ¿no? La clonadora que tenéis ahí abajo, os la voy a mostrar ahora en pantalla, ¿vale? Esta sería la clonadora pues más accesible para todos, ¿vale? Esta clonadora te permite una clonación sin ordenador. Lo único que te va a hacer una clonación lógica, no te va a hacer una clonación bit a bit. Y lo que vas a ver aquí es el sistema de archivos, tal y como lo tiene el usuario en ese momento en el ordenador, pues es lo que vas a conseguir ver. Si necesitas una copia bit a bit, pues ya tienes que conectar esta clonadora a una suite forense como la que os he comentado antes, la de Cain, y ahí pues sí, hace una clonación bit a bit, calcular el hash, etcétera. Y bueno, la segunda clonadora es con la que yo empecé, me gusta un montón, es muy rápida. Esta clonadora, pues una de las características que tiene, pues es la rapidez, ¿no? Ya te hace una copia bit a bit, ¿vale? No es de las más caras, es normalita. Y bueno, el disco original lo pondríamos aquí, ¿vale? El disco que nunca tocamos, ni nunca contaminamos, ni tenemos que poner la mano, lo ponemos aquí. Y luego, lo bueno que tiene es que nos saca dos copias, ¿vale? La copia que tenemos aquí y otra aquí. O sea, el original yo por lo menos lo dejaría en notaría, otra copia se la daría al cliente para que se vea con un disco nuevo en su portátil, por ejemplo, y otra copia sería la que nos traeríamos al laboratorio para analizarla.
Esta clonadora también te permite el borrado de 2 discos de manera segura y te informa, ya que copia y compara de que la copia se ha hecho correctamente, pero no calcula el hash, ¿vale? Solo te informa en pantalla. Para calcular el hash tenéis que tirar de uno de los programas que os he comentado antes, por ejemplo, que es uno de los que he comentado, el KitHash, para sacar el hash o mediante un comando de Linux poder calcularlo. Y ahora, pues la joya de la corona, pues sería esta clonadora. Es una clonadora forense avanzada, que bueno, mientras que carga, os voy a comentar los módulos que tiene, los conectores. Y bueno, en primer lugar, pues tenemos una conexión por USB, ¿vale? Aquí si conectamos un USB podemos calcular el hash, podemos obtener una imagen física, podemos clonarlo. Tiene conexión con el navegador de Internet, tiene una interfaz web, tiene para poner módulos para los discos SAS, para los discos USB 3.0. Y bueno, aquí en pantalla lo que estamos viendo pues un poquito la fecha, la hora, el firmware que tiene. Y el uso pues sería más o menos el mismo. Conectaríamos el original aquí y aquí podemos conectar pues las dos copias que vamos a obtener. Y nada, moviéndonos con el menú, pues directamente nos va a decir qué queremos hacer, ¿no? En este caso, si seleccionamos la primera opción, nos va a decir si queremos clonar el disco. Si ya lo tenemos preparado, nos va a calcular 2 tipos de hash o los datos que hayamos metido, nos lo va a hacer automáticamente. Y esto igual, no hace falta ordenador ni nada. Y el hash sí que lo muestra en pantalla, lo vamos a ver ahora. Esta sí que muestra el hash en pantalla. Y bueno, esto sería lo que veríais accediendo al navegador, ¿no? Esto tiene una IP, esta clonadora, tú accedes a través de la IP, nombre de usuario y contraseña. Estas son las acciones que vais a ver que se pueden hacer desde el propio navegador, ¿no? Pues la primera opción, clonar, ¿ves? Te dice el destino, que por defecto ya te pone el destino, te deja crear una imagen física, una imagen lógica, te deja hacer el borrado, te deja calcular el hash. Tiene una utilidad que está muy chula, que es NetView Scan. Esta utilidad te permite realizar un escaneo de la red recopilando información de los equipos, la dirección en MAC, si hay algún equipo en la red con algún puerto abierto. Y tiene una opción muy interesante que tiene, y es que detecta equipos que pueden estar haciendo de servidor de archivos dentro de la red que estamos escaneando. Y luego el resultado lo puedes exportar a Nmap para obtener mejores resultados. Y bueno, si os fijáis, pues puedes poner el nombre del investigador, la evidencia, como hemos dicho, hay que enumerarlas, tiene que llevar la trazabilidad, tiene que ir todo bien enumerado, escrito. Pues esto tú puedes poner el número de evidencia, te pone la versión del firmware. El firmware es muy importante. Las herramientas forenses tenéis que tener en cuenta, siempre tenéis que tener las herramientas forenses actualizadas, ¿vale? El firmware, ¿por qué es importante tenerlo actualizado? Porque corrige fallos que hubieran aparecido anteriormente y permiten añadir nuevas funcionalidades. Y bueno, esta sería la clonación. Una vez hecha con mucha paciencia, pues estos serían los hash. Los hash que estáis viendo, pues no aparecen todos en pantalla, o sea, no entran esos números, no entran en pantalla, a no ser de que deis a la opción de scroll, si os vais a poder mover sobre la pantalla y apuntar el número de hash. Por eso a mí me parece más interesante hacerlo desde el ordenador, porque en el ordenador te queda grabado a la hora que ha empezado la clonación, número de serie de los discos que has conectado. Los 2 hash se ven perfectamente, como podéis ver en pantalla. El M5, el SA1, se ve perfectamente. Esto podéis copiar, pegarlo en vuestro informe. El notario también lo puede adjuntar al acta y esto pues está muy bien. ¿Y qué es el hash? Que David nos está diciendo tanto el hash.
Pues estos números hash garantizan la integridad de la evidencia mediante el uso de sistemas de firmado o huellas digitales. El hash es la única garantía del mantenimiento de la cadena de custodia sobre la evidencia. Cualquier mínimo cambio en el contenido provocará un cambio en el hash. Esto tenedlo en cuenta. Y bueno, aquí os muestro, como os he comentado antes, también hace borrado seguro. Este es un borrado seguro que hicimos, DoD, que es el estándar del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Y bueno, este tipo de borrado pues lo que hace es sobreescribe los datos 3 veces. ¿Y qué nos puede pasar? Pues lo primero que nos asustemos, que nos echemos las manos a la cabeza, porque esto nos pase en notaría y suele pasar. Muchos peritos me llaman ahí desesperados que les ha pasado esto en pantalla y bueno, no pasa nada. Si nos sale un warning en pantalla y no hemos podido clonar el disco, pues significa que el mecanismo está mal, ¿vale? Y nada, tenemos que tener en cuenta que estas cosas pueden pasar. Pues nada, esto sería sacarle una foto y nada, que el notario pues levante acta de que no podemos realizar nuestro servicio por este mensaje que ha salido en pantalla. Y una cosa que se me ha olvidado antes comentaros, voy a volver a poner mi pantalla. Una cosa se me ha olvidado antes, siempre que vayamos a notaría tenemos que desprecintar allí el disco, ¿vale? El disco que vayamos a clonar o vayamos a hacer una copia, tenemos que desprecintar allí el disco. Tiene que ser un disco totalmente nuevo. No valen discos que sean reacondicionados, no valen discos externos que vengan en una caja de marca, que traiga un archivo PDF dentro, que tenga un programa backup dentro, porque nos puede dar problemas con los hash, con lo que estamos hablando. Siempre discos nuevos. O sea, vamos a reutilizar un disco que por lo menos esté borrado de forma segura. Yo personalmente prefiero abrir el disco delante del notario y utilizar este tipo de discos. Y bueno, pues por ir terminando, no me quiero alargar más porque vamos muy mal de tiempo. Sí se puede, o sea, al final la clonación que os mostré que no se podía clonar, sí la pude hacer. Tardé 3 días, eso sí, como podéis ver, con una clonadora, con recursos. Es como la situación que estamos viviendo actualmente, con muchos recursos, con mucha paciencia, pues vamos a conseguir pasar esta situación. Y nada, voy a ir terminando. No sé si tenéis alguna pregunta, os voy a ir dejando esta diapositiva. Bueno, veo un montón de preguntas, no sé si me va a dar tiempo a contestarlas todas. Vale, veo una de Lisbesan. Dice, en caso de que cambie el nombre de un archivo, ¿me cambiará el número de hash? Pues bueno, voy a coger esa pregunta para contestarla y no me quiero tampoco extender mucho más. Os voy a dejar mis redes sociales ahí abajo por si me queréis luego repetir las preguntas o contactar conmigo. Yo sin ningún problema. A ver, me voy a poner un momento en pantalla. Bueno, pues para comprobar el hash, ya te he comentado antes que había una herramienta que además te invito a que la pruebes, que es HashMyFile. Solo te va a modificar el hash cuando tú cambies el contenido. Si cambias el nombre del archivo no te lo va a modificar. Y además te invito a probarlo. Tú coges un archivo PDF, te descargas HashMyFile de Nilsoft y cambias el nombre del archivo. Primero le llamas Pepito, luego Juanito y verás que el número de hash es el mismo. Espero haberte resuelto la pregunta. Y bueno, a ver, ha llegado el momento esperado, que es por lo que estamos con la causa, ¿no? A ver, yo ya he hecho mi donativo, mira, lo voy a mostrar en pantalla, ya lo hice antes de que empezara CoronaCon. ¿Y cómo lo hice? Pues es muy sencillo. A ver, a todos os gusta mucho utilizar Google como buscador. Pues yo simplemente me metí en Google, puse Cruz Roja Responde y ahí automáticamente pues hice mi donativo, ¿no?
Y bueno, lo podéis hacer así. También os he puesto un código QR. Si sois más chulos y lo queréis hacer de forma más chulilla, pues nada, con ese código QR, con este enlace directamente vais a la página de Corona Con, donde viene el contador, que espero ahora, cuando me vuelva a conectar a la página, vaya ya por los 40.000, que lo estamos deseando todos, llegar hoy a los 40.000 euros. Y bueno, a ver, tengo que empezar a dar las gracias a la organización por haber contado conmigo, a los streamers, ¿vale? A los streamers, en especial a Alexis, que es mi streamer. Alexis, muchas gracias por todo. De verdad, un paisano mío argentino que ha estado aquí en la parte técnica apoyando toda esta transmisión. Y nada, muchísimas gracias a todos, mucho ánimo y nada, os invito a que donéis y nada, y estamos en contacto por redes sociales, mucho ánimo, ¿vale? Gracias al CoronaCon, a todos y hasta la próxima.